En primer lugar, quiero decir que no vengo a hacer política en ningún sentido. Vengo a hablar con la verdad, desde luego desde mi subjetividad, porque no existe objetividad absoluta, pero voy a tratar de ser en esto lo más concreto que se pueda. Y obviamente lo que me anima es simplemente transmitir lo que yo considero como verdad en este fenómeno y no presumo nunca de tener siempre la verdad absoluta y a veces ni siquiera la verdad es relativa. Pero creo que es importante que todos aspiremos desde luego a por lo menos a buscar y penetrar en la verdad. Y la verdad de esta realidad es muy compleja. Y entonces no es fácil entender el mundo actual. Leía yo a un gran teórico de nombre Andrei Fursov. Fursov salió de Rusia después de la caída de la Unión Soviética. Trabajó como académico 15 años en Inglaterra y 10 más en los Estados Unidos. Regresó y creo que es uno de los grandes especialistas en algunas materias, entre otras lo que él llama las sociedades secretas, a las cuales les haré referencia en algún momento, no como tema central, pero sí para abordarlo porque es un asunto que es parte. Lo que decía Furso es que el mundo actual es imposible comprenderlo si no lo vemos sistémicamente. Si no hacemos un análisis sistémico, no podremos comprender la realidad. Y efectivamente, todavía el pensamiento que nos viene del siglo pasado es muchas veces mecánico y no sistémico. Y todavía se oye a mucha gente a veces hablar, no, debe ser un análisis, un enfoque integral y un análisis integral. Juxtaponer cosas, juntar cosas, utilizar un conjunto de elementos no quiere decir que estemos pensando ni analizando sistémicamente. Para pensar sistémicamente, debemos ver las complejas interrelaciones, interdependencias que se dan en todos los componentes de una situación o de un fenómeno. Y entonces, por eso es que fenómenos como el de lo que ocurre ahora en Ucrania y en general en el mundo, es muy complejo entenderlo, muy difícil, si no hacemos un esfuerzo por tratar de ver esta totalidad del sistema que ahora es complicadísimo. Cada vez más, al acortarse las distancias, no solo porque se acortan las distancias geográficas con los medios modernos de transporte, sino también por la enorme cantidad de medios que ahora permiten enlazar en tiempo real pues, prácticamente todo el planeta, hace esto aún mucho más difícil y más complejo. Y entonces quiero decir que no podemos en realidad entender lo que está pasando en este momento en Ucrania si no lo vemos relacionado con lo que está sucediendo en todo el planeta. Y no podemos entenderlo también si no estudiamos un poquito de historia. ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo soy de los que considero que efectivamente la historia se desarrolla en espiral. Solo que, es decir, que un fenómeno del pasado a veces se nos repite en la época actual, pero en un nivel muy superior y con una complejidad mucho mayor. Entonces, esto es un asunto importantísimo. Y fíjense que me puse a leer ahora un discurso que claro que yo conocía muy bien, que es un discurso que pronunció mi papá en el Congreso. Mi padre lo pronunció en 1939, precisamente cuando se había producido la guerra entre Finlandia y Rusia. Y leyendo esto, simplemente me asombré de las similitudes que encontré en ambas situaciones. Claro, la situación actual mucho más compleja
y desde luego con elementos únicos, como la presencia de las armas nucleares, que no existía entonces, lo cual le da un carácter cualitativamente nuevo a todo. ¿Por qué nuevo? Bueno, empecemos por una definición de lo que es la guerra, que es una de las definiciones pues, más aceptadas, y se ha discutido mucho esto, y conserva toda su actualidad, salvo en un elemento, en que cuando Karl von Clausewitz, quien la elaboró, gran teórico y padre, digamos, de la estrategia militar moderna, siglo XVIII, Clausewitz fue quien abordó por primera vez la interrelación entre guerra y política. Y él definió que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Es decir, cuando los medios políticos no permiten lograr los objetivos, entonces la política se transforma en guerra y la guerra es un instrumento de la política para lograr esos objetivos planteados por la política. Entonces, esta interrelación es muy importante y tiene, desde luego, una gran validez. La diferencia está en que cuando la guerra es nuclear y el peligro es la destrucción completa de la humanidad, entonces, ¿qué objetivo político se logra ahí? Pues ninguno, porque la política tiene una relación muy directa, pues con el quehacer humano, con sus aspiraciones, con su felicidad o no, en fin, es la actividad a través de la cual se consiguen los cambios, porque como vemos, si se consiguen también por vías violentas o militares, en el fondo es la política siempre, pero manifestándose y realizándose a través de esas otras formas de lucha. Entonces, este es un elemento que le da a esta realidad y a esta crisis, desde luego que un contenido y una connotación, me atrevo a decir, única en una crisis tan seria, que repite en eso la crisis que se dio en el año 62, la crisis de los misiles en Cuba, pero esta aún en un nivel mucho más grande de complicación. Ven ustedes, se repite en espiral la situación, pero en una situación más compleja. Y entonces, ese artículo que leía ese discurso que leía de mi padre del año 39, es más, prometo a los que les interese, por lo menos mandarle las fotos de las páginas donde está eso, porque vale la pena leerlo. Y entonces creo que como cultura general y como historia. Bueno, ese es el primer punto. Segundo, yo viví un año en Ucrania. Entonces, Ucrania no es simplemente un nombre de mis estudios o lecturas de geopolítica o geoestrategia. Viví un año, ese año aprendí ruso precisamente en Ucrania, porque la Universidad Taras Shevchenko se consideraba una de las mejores centros de enseñanza del ruso, porque no había ninguna diferencia. Los habitantes eran pues rusos y ucranianos al mismo tiempo. De las nacionalidades en lo que fue la Unión Soviética fue un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad el imperio ruso era un imperio que en algún momento llegó hasta Alaska. Y entonces el tema de las nacionalidades y el proceso de la Revolución Rusa fue muy interesante. En primer lugar, después de la Primera Guerra Mundial, triunfa la revolución bolchevique, pero antes de eso habían una serie de territorios que eran parte del Imperio Ruso, incluso Polonia en ese momento. Finlandia era parte del Imperio Ruso también, y lo que era la parte más occidental, lo que podríamos decir ahora, Ucrania occidental, también era parte de esto. Pero entonces no había una provincia ni una república
ni una división, digamos, política para lo que era Ucrania. Y fue Lenin quien creó realmente Ucrania, como podríamos nosotros haber creado Guanacaste, una provincia. Esas características tenía y entonces hay que también entender que la parte occidental de Ucrania había estado un tiempo bajo control de Polonia, después estuvo también bajo control de los suecos, Carlos XII de Suecia, que fue uno de los reyes más capaces, y que por cierto libró las últimas guerras de Suecia antes de que Suecia pasara a ser un país neutral que pues, no volvió a participar directamente en conflictos armados. Pero Rusia conquistó esas tierras en la batalla en que Pedro el Grande derrotó a Carlos XII, derrotó a los suecos. Antes de eso había perdido una batalla Pedro el Grande y para ganarla pues transformó el ejército, recogió las campanas del imperio y mandó a fundir el bronce de las campanas y hacer cañones. Es una historia conocida. Y entonces triunfó sobre los suecos y esas tierras volvieron al imperio ruso. Entonces, las repúblicas bálticas no eran ni siquiera estados como tales, en el sentido en que entendemos un estado. Y todas estas estaban también vinculadas a esa parte occidental de Ucrania. Entonces, conforme sigue desarrollándose todo este periodo posterior al triunfo de la revolución hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, suceden muchas cosas que me hubiera gustado pues, comentar, pero es imposible porque no habría tiempo, solo eso nos ocuparía muchísimo tiempo, pero resumo diciendo que en toda la parte occidental del Imperio Ruso, de Rusia en ese entonces, y ya de la Unión Soviética después, entonces ahí se dieron toda una serie de situaciones donde, en primer lugar, la paz de Brest-Litovsk que firmaron Rusia y Alemania para la paz, para acabar la Primera Guerra Mundial, es una paz en la cual Rusia cedió territorios rusos a cambio de la paz. Y estos territorios después fueron recuperados cuando se dio el pacto Ribbentrop-Molotov. Los alemanes ocuparon Polonia y entonces Rusia ocupó, no es que los cedió, no, los territorios que le habían pertenecido en este sector. Y ya en esta zona existían fuerzas muy curiosas, totalmente vinculadas al pensamiento nazi, que tiene pues, una ideología e incluso una visión esotérica muy particular del mundo. No me voy a referir ahora. Entonces había ahí un líder, que era un líder nazi, Stepan Bandera, que fue jefe militar y posteriormente fue aliado de las tropas nazis, y las mismas tropas nazis tuvieron que actuar para controlarlo, porque se extralimitaba hasta unos puntos que les creaban muy serios problemas en lo que ellos consideraban las zonas ocupadas. Y menciono, por ejemplo, que es conocido que Stepan Bandera, en el lado polaco en Polonia, quemó vivas más de 130 aldeas con todo y ocupantes, ¿verdad? Esa fue una de sus hazañas. Posteriormente, ellos combatieron del lado del ejército nazi. Entonces, hay una tradición en ese sentido que es parte de esa Ucrania occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, ciudades como Lvov y otras que habían tenido mucha relación con Polonia o con las repúblicas bálticas, pues tenían este tipo de nacionalismo. El resto de Ucrania, digamos, toda la parte oriental, era zona rusa, totalmente rusoparlantes, y ellos incluso en algunos lugares el ucraniano no era una lengua considerada como tal. Es decir, eso se desarrolla en esos años.
es decir, con su gramática y su estructura, etcétera, como lengua formal, es también parte de lo que hizo el poder soviético, y eran totalmente bilingües. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Kiev, me movía y hablaba solo en ruso. Y a veces, de vez en cuando, muy raro, me encontraba un nacionalista que me hacía caras raras porque yo le hablaba en ruso y él quería que le hablara en ucraniano. Sabía ruso, era, pero no quería hablarlo, eran esos sectores todavía vinculados al nacionalismo de la parte más bien occidental, pero era un país totalmente ruso. Es más, el imperio ruso nace en Kiev. Ahí a la orilla del Dnieper hay una zona con unos monasterios bajo tierra, son como cuevas y catacumbas muy interesantes, donde tienen a los santos de la iglesia ortodoxa algunos, y ahí estaba el centro también de la iglesia ortodoxa, y desde ahí se extiende a Nóvgorod y otras zonas, pero Kiev era el centro del imperio. Es decir, que esto fue siempre parte de una realidad que fue el imperio ruso. Pero esto fue así, y en los años de la Segunda Guerra, eh, posteriormente Khrushchev, que era de nacional, él había nacido en Ucrania, era ucraniano, y obviamente ruso también, pero él entonces se estructuró una república ahí, Ucrania, muy curiosa, porque todo el sector del Donbass y esta zona fue agregada para que la estructura de Ucrania tuviera más clase obrera y no fuera solo de campesinos, dado que la clase obrera se consideraba una clase muy importante desde el punto de vista político, que es tema aparte. Pero entonces Ucrania en realidad fue siempre parte de esto. Y Crimea no tiene ninguna relación ni siquiera con la lengua ucraniana, mínima. Crimea fue conquistada en guerras con Turquía, porque Rusia y Turquía obviamente pues disputaron territorios y sobre todo el control del Mar Negro. Y en estas disputas Rusia ganó casi todas las guerras, entre otras, creo que en 1782-86, no recuerdo exactamente, ya ahí Crimea era parte de Rusia. Y lo que había junto a rusos ahí eran tártaros, los tártaros de Crimea, pero no ucranianos, que por cierto, en la época de la Segunda Guerra Mundial, esos tártaros que eran pronazis fueron trasladados a otras zonas y después volvieron. Y tienen bueno, Kazán está dentro de Rusia y es la capital pues, de ellos. Pero no había, en Crimea no había ucranianos propiamente tales, o digamos de esa zona que hablaran predominantemente ucraniano. Esto es importante tenerlo presente. Así que cuando Crimea de pronto Khrushchev lo liga por razones geográficas, más bien de ubicación y para facilitar las relaciones y transporte y una serie de cosas, con la administración que estaba en Ucrania y no en otras zonas. Por eso, bueno, esto por aquí quiero dejarlo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se desintegra la Unión Soviética, que este sería otro tema porque parte de los problemas que hay ahora se generaron ahí cuando un país de 23 millones de kilómetros cuadrados de pronto fue desmembrado conforme a un plan que se conoce porque había sido elaborado allá en 1948 por los ingleses y otras potencias, pero pues básicamente los ingleses como imperio anglosajón, permítanme usar esta expresión que ahora se usa cada vez más, porque efectivamente operan como un imperio anglosajón. Entonces, ahí en Ucrania se dio este fenómeno tan particular cuando se divide la Unión Soviética. Simplemente la Crimea, por ejemplo, queda en Ucrania, pero no se toma en cuenta que Crimea
era la principal base Sebastopol ahí de toda la flota rusa desde tiempos de Pedro el Grande y los zares. Y que para Rusia, que de pronto la principal base y de ellos en el Mar Negro simplemente se la sacaran y quedara en otro lado, era un problema muy serio. Por eso tenían que arrendar después la base de Sebastopol. Pero Sebastopol más rusa no podía ser. Famosa por las guerras, pero sobre todo en, bueno, la guerra de Crimea, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, donde la defensa de Sebastopol fue uno de los episodios más heroicos de toda la Segunda Guerra Mundial y de la historia del pueblo ruso. Yo conocí bien Sebastopol, estuve varias veces ahí y además hice algunos trabajos y prácticas en Crimea. Pero por eso pues conocí la Crimea, eh, ahí estuve. Y esto lo voy tal vez con un poco de desorden porque es tanto lo que habría que hablar que no quiero detenerme mucho en unas cosas sin sacrificar lo que interesa ahora, que es lo concreto de este momento. Pero hay que entender estos detalles. Entonces, cuando Ucrania pasa a ser una república independiente, tiene una parte occidental que sigue siendo donde hay, predomina mucha gente que había vivido en la época de las guerras de bandera y que habían participado activamente en la guerra contra la Unión Soviética, incluso en las filas del ejército nazi. Eso es indiscutible. Ahí estaban, sobre todo la zona occidental. Pero bueno, como sea, Ucrania empieza a operar como una república independiente y así se mantiene hasta el 2014, desde la caída de la URSS en los 90 al principio. Y muy interesante que a pesar de todo el desbarajuste y de la corrupción y de los magnates, que no solo en Ucrania, sino en Rusia, esto fue un desastre lo que ahí sucedió. Y por eso es una de las cosas interesantísimas, es cómo Putin logró en ese caos ordenar el país y después realmente reestructurarlo y lograr convertirlo de nuevo en una potencia y en el plano militar, pues la principal en algunos campos. Entonces, esta situación que se da en Ucrania es de ahí pero muy particular, porque ellos empiezan a construir pues un Estado independiente que nunca lo había sido, crear un Estado, de hecho. Y en ese proceso pasa de todo, pero seguían manteniendo una excelente relación con Rusia. En el 2014, si mal no recuerdo, el comercio que tenían era de 50.000 millones de dólares anuales. Ucrania fue desarrollado en la época soviética, es la zona donde había más plantas eléctricas atómicas, entre ellas la de Chernóbil, donde se produjo el accidente, pero sigue siendo un país con importantes centrales eléctricas atómicas. Y Ucrania, por ejemplo, producía todos los motores de los helicópteros militares de la Unión Soviética en su totalidad. Los aviones Antonov, donde están los más grandes del mundo, se fabricaban en Ucrania. En Kiev estaba quizá el instituto aeronáutico más importante de la Unión Soviética. En fin, había muchos campos donde Ucrania tenía mucho desarrollo y además una producción importante en el campo militar también. Ucrania tenía armas atómicas y las pasó a Rusia, lo cual era normal porque eran dos estados que no estaban, no había animadversión y conservaban mucho de los viejos lazos. Pero a partir de esa independencia, algunos sectores empezaron a convertir a Ucrania en otra cosa y empezaron entonces, sí, a estimular todas las divisiones que había habido
y ese país que tenía una homogeneidad ya, pues destruirlo mediante la introducción de prácticas muy negativas de orden nacionalista, que es lo que llevó luego a un problema muy serio. Es decir, quiero decir que hasta el 2014, cuando era presidente Yanukovych, con todos los problemas que Ucrania tenía, había una relación estable y normal y cero problemas con Rusia. Y Ucrania se desarrollaba como otro país con buenas relaciones, porque ahí recibía de Rusia gas, petróleo, y además cobraba por el paso del gas hacia Europa por su territorio, y tenía deudas con Rusia y manejaba esto de una manera, digamos, que armónica con la relación que tenían con Rusia. Pero esto, ahí mientras tanto, se empezó a fraguar un golpe de Estado. Y este golpe de Estado, además, la preparación para esto involucró el desarrollo de una fuerza nazi organizada, ya no casual, el sector derecho, Pravý Sektor. Ustedes pueden incluso ir y buscar en Google fotos de las manifestaciones y de las paradas que hacen y de todo esto, y verán casi prácticamente las marchas muy semejantes a las que hacían los nazis en Alemania, y las marchas con antorchas y toda la modalidad. Entonces, en el 2014, en el gobierno de Yanukovych, ya había la presión para que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Y Yanukovych dijo que pospuso la unidad, y entonces eso fue suficiente para que se manifestara la gente frente al Maidán, llevada por esas fuerzas nazis y por fuerzas internacionales interesadas en lo que después seguiría. Es más, ahí en esa época se conocieron fotos donde estaba la esposa del embajador de Estados Unidos repartiendo hamburguesas y compartiendo ahí en Kiev con los manifestantes, y eso estaba aparentemente tranquilo, hasta que de pronto aparecieron unos francotiradores. Después se supo que eran 12 francotiradores que habían sido traídos de Georgia, y esos francotiradores dispararon hacia la policía ucraniana, la unidad especial que se llamaba Berkut, hirieron varios y dispararon sobre los manifestantes. Entonces se creó ya un conflicto gigantesco ahí, y de inmediato aparecieron las formaciones de los nazis que llegaron a la manifestación, actuaron y controlaron la manifestación. Yanukovych dejó el poder abandonado y tomaron el poder. Eso es un golpe de Estado. Ese golpe de Estado no fue ni criticado ni nada parecido, al revés, fue creado desde otros países. Para decirlo más claro, con injerencia directa de los Estados Unidos en eso. Y eso no lo estoy inventando, pueden investigarlo. Incluso tal vez encuentren las fotos cuando repartían sándwiches antes de que actuaran los francotiradores. ¿Qué pasa ahí? Que toman el poder y suben y se instalan estos sectores de ultraderecha nazis en Ucrania. Y bueno, si hubiera seguido desarrollándose la política como venía, pues posiblemente nada cambia. Pero cuando estos toman el poder, entonces empiezan a nazificar el país. Yo uso esta palabra, tal vez no sea la más adecuada, pero el nacionalismo empieza a imponerse. Y entonces toman la decisión de transformar ese país donde la cultura rusa era parte sustancial de la mayoría de Ucrania, a desrusificarlo. Y entonces en todas las zonas orientales que fueron totalmente rusas, ahí ni ucraniano se hablaba, es la zona del Donbass, Donetsk y Lugansk,
pero también está la ciudad de Kharkov, que por cierto la defensa de Kharkov en la Segunda Guerra Mundial fue una de las hazañas también más grandes del pueblo soviético. Ahí se libraron grandes batallas muy duras en la Segunda Guerra Mundial en Kharkov. Está ahí en la parte oriental. ¿Y qué pasó? Que había que desrusificar el país. Entonces cometen errores muy serios. Y esto pasó no solo ahí, esto pasó en España también cuando se conculcaron los derechos de los catalanes y de los vascos, y llevó a cosas serias también. O los problemas étnicos que se han dado con los finlandeses en Inglaterra. Aquí no faltan problemas nacionales en distintos lugares del mundo y de Europa. Se mantienen vivos todavía. Es más, todavía un día de estos hubo un incidente entre unos pesqueros españoles y barcos ingleses en la zona de Gibraltar, porque Gibraltar es una colonia inglesa en territorio español. Bueno, esto para ir entendiendo esta complejidad del fenómeno nacional. Pero bueno, en el caso de Donetsk y Lugansk, ellos simplemente les prohibieron hablar el ruso, a los niños enseñarles el ruso en las escuelas, no les permitían enseñarlo, y aparecieron entonces batallones y unidades de nazis que eran privadas, batallones incluso que no pertenecían al ejército de Ucrania, sino que eran batallones directamente financiados y armados por oligarcas nazis, y se podría presumir que ya con algunos apoyos externos, y crearon una situación de terror que hizo que estos pueblos se levantaran. A raíz de este primer levantamiento, entonces, fue que se creó una situación muy terrible, tirante, y de hecho se produjeron dos guerras, pero dos guerras que se produjeron en medio de una violencia que nunca cesó. Desde ese momento hasta esta operación que lanza Rusia ahora, ahí ha habido lanzamiento, fuego de morteros sobre todas las ciudades de Lugansk y Donetsk, y dos operaciones en las cuales el ejército ucraniano salió muy mal parado. Es decir, en los combates que ahí se dieron con los pobladores, no con el ejército ruso. Claro, esos pobladores, cuando ocuparon la zona donde estaban, pues también ocuparon el armamento y lo que había ahí, entonces crearon sus fuerzas de autodefensa en Donetsk y Lugansk. Esa guerra dejó muchos muertos. Y fueron los acuerdos de Minsk los que se tomaron precisamente para parar esas guerras. Y la última, los acuerdos de Minsk contemplaban que debía haber una relación entre Ucrania y esas zonas, para que esas zonas pudieran tener una autonomía dentro del territorio ucraniano y no les conculcaran sus derechos. Algo así como lo tienen, por ejemplo, ahora en España, que es una medida para poder evitar la guerra que se daba con los vascos, por ejemplo. Es decir, son zonas que tienen una autonomía y ellos tienen derecho a tener su cultura, su lengua, sus tradiciones, etc. Eso se pretendió hacer y no se hizo. Y entonces ahí se siguió una situación donde el ejército ucraniano rodeaba y limitaba estas provincias y además realizaba disparos de artillería y de mortero permanentemente. Esto lo pueden investigar ustedes si van y estudian un poquito. Es decir, esto que está empezando ahora no es que empezó ahora con la invasión de Rusia. Esto empezó con ese golpe de Estado ilegal que se realizó en Ucrania, que fue bendecido por todo el mundo, tan pulcros para controlar las elecciones en muchos lugares, y cierran los ojos cuando les conviene la situación, como fue ahí, ¿verdad? Ese golpe de Estado, yo no vi a nadie condenarlo, ni a Naciones Unidas, ni a nadie. Obviamente, Rusia entonces tomó Crimea, que fue una operación muy curiosa, porque
pues no hubo un solo disparo, pero lo importante es que hicieron un referéndum de inmediato en Crimea con un 96% de la población que votó a favor. Es que en lo esencial era una población totalmente rusa y muy molestos pues también con las políticas que les imponían. Pero ahí entonces este referéndum no valió para nada. Pero en cambio, lo que vino después del golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán, eso sí fue, es decir, aceptado y considerado como justo y legítimo y correcto. Por eso ahora lo que dice Putin es que él no está continuando, él no está empezando, está continuando una situación que tiene 8 años y que a nadie en el mundo le ha importado. Todos los que ahora claman y gritan al cielo durante estos 8 años de desangramiento que produjeron más de 14,000 muertos, no le importaba a nadie. Y eso no lo estoy inventando, pueden verlo y conocerlo porque así es. Entonces, este es un aspecto, pero el aspecto más esencial aquí es el siguiente. Rusia ha planteado ahora con una gran fuerza varias cosas y han sido total y absolutamente ignoradas. Incluso hoy hay un artículo de Le Monde Diplomatique, que lo pueden ver, donde ahí con toda objetividad analizan todo este fenómeno, tal cual se los estoy explicando. Resulta que Rusia había llegado a un acuerdo, han querido negar este acuerdo, pero fue también, hay fuentes, les puedo luego dar algunos artículos si quieren, sobre esto, que están bastante bien y son objetivos. Resulta que se había comprometido Occidente a no acercar las fronteras a Rusia de todos los países que habían sido parte de la URSS y donde el ejército ruso salió, soviético entonces. Salió y después el ruso, porque esto duró hasta el 97, ese estatus. Salieron incluso de Alemania y le dieron, no vamos a correr las fronteras, esto permanecerá igual. Y ustedes me dicen, pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto de las fronteras? Muy simple. Resulta que Rusia lo que quería conseguir es que no acercara la OTAN el borde delantero de sus unidades militares a las fronteras de Rusia. Esto incluso semejante fue lo que ocurrió en la crisis de los misiles cuando estaban Kennedy y Khrushchev. La Unión Soviética puso cohetes en Cuba, Estados Unidos se sintió amenazado, vino una crisis y dijo, si no quitan los misiles, vamos a una guerra, y entonces vino el acuerdo entre Kennedy y Khrushchev dijo, sí, quitamos los cohetes, pero ustedes se comprometen a no agredir la isla, si nos comprometemos, bueno, quito los cohetes, y le dijo Rusia, si ustedes quitan a su vez los cohetes de alcance intermedio que tienen en Turquía. Y Estados Unidos sacó los cohetes de Turquía, Rusia sacó los cohetes de Cuba, y bueno, vino este periodo. Pues entonces es exactamente lo que está haciendo ahora. Rusia ha planteado este tema un montón de veces. Por eso es buena, hay una cita de Putin. No, una entrevista que le hace una periodista norteamericana a Putin, 2 preguntas, y Putin va respondiendo punto por punto. Son 5 oleadas de acercamiento que ha hecho la OTAN violando todos los acuerdos. Primero, las repúblicas bálticas, que también se independizaron, tienen en este momento tropas de la OTAN, tropas de Estados Unidos, tienen unidades de la Fuerza Aérea, el patrullaje de la Fuerza Aérea de la OTAN, están modificando, a veces españoles, belgas, holandeses,
con sus aviones, esto en los países bálticos. Y después, todo lo que es el acercamiento que se da a la par de Ucrania, bueno, está Polonia, está Rumanía, República Checa, Hungría, Bulgaria. En todos estos países entran a la Unión Europea y no solo a la OTAN, ya contraviniendo lo que se había acordado. Y no solo eso, sino que el famoso escudo antimisiles se instaló en esas zonas. Rusia les explicó que este no era un simple escudo antimisiles, sino que esas lanzaderas de cohetes antiaéreos eran las mismas que servían también para lanzar los cohetes Tomahawk, lo cual significaba que había una violación de ese acuerdo. Pero es que los Estados Unidos cambiaron la política y durante este periodo los acuerdos que tenían ambas potencias para no ir a una tercera guerra mundial empezaron a desaparecer. Por ejemplo, el cohete de producción de armas de alcance intermedio entre Rusia y Estados Unidos, por cierto, no entraban en eso ni Francia, ni Inglaterra, ni China. Es decir, esos podían seguir produciendo cohetes de alcance intermedio. Pero bueno, lo importante es que este acuerdo entre Rusia y Estados Unidos mantuvo la estabilidad en la época de la Guerra Fría. Estados Unidos sale de ese acuerdo. El cohete que regulaba la cantidad y todo lo vinculado con las armas estratégicas, se venció el plazo, no renuevan, salen del acuerdo también. El acuerdo de cielos abiertos, donde aviones rusos podían volar sobre Estados Unidos y norteamericanos sobre Rusia, también es decir, toda la estructura que había permitido un nivel importante de estabilidad entre los dos grandes bloques que había entonces, son desarmados unilateralmente por los Estados Unidos. Al mismo tiempo corren las fronteras de la OTAN y de la Unión Europea hacia las fronteras de Rusia. Por eso dicen, ¿cuántas veces les hemos dicho que necesitamos llegar a acuerdos? Pero ustedes me dirán, ¿pero esto por qué? Muy sencillo. Porque resulta que si los cohetes se mantienen donde estaban en el 97, que es en el fondo lo que Rusia está proponiendo, el tiempo de vuelo de estos cohetes hasta Rusia, sobre todo hasta Moscú, la capital, anda en los 20 y pico de minutos, ¿verdad? Obviamente, conforme los cohetes van haciéndose más rápidos, ese tiempo se acorta. Pero si esto se acerca, y entonces si Ucrania entra a ser parte de la OTAN, entonces el emplazamiento de los cohetes de la OTAN prácticamente dejará a Moscú a 12, 14 minutos de vuelo y con los cohetes más modernos a 7 y con cohetes hipersónicos podrían ser a 4 minutos. Es decir, que la capacidad de respuesta a un ataque, a un primer golpe con esos cohetes quedaría limitadísima y por eso lo dice Putin. Esta es una línea roja. Esto no podemos permitirlo. Y yo como presidente de Rusia tengo la obligación de garantizar la seguridad de Rusia y eso es lo que estoy haciendo. Y lo dice de una y mil formas a lo largo de los años. Dice, y esto además lo aseveran ahora varios artículos y diplomáticos, gente importante que confirma, sí, esto es así. Incluso hay un artículo muy interesante de Henry Kissinger, que es del 2014, que vale la pena revisar, pero ahora hay muchos importantes analistas que han, pues sí, planteado que esto es así. Son 5 oleadas de expansión de la OTAN, ya no podemos permitirlo porque se trata de la seguridad completa de nuestro país. Si ahora se colocan cohetes en Ucrania, pues Moscú queda a 7 minutos de vuelo de esos cohetes, lo cual no es lo que habíamos acordado cuando retiramos nuestros ejércitos de esos países con la condición de que la OTAN no iba a ser expandida. Bueno, entonces hay 2 razones.
la razón nacional, claro que la conculcación de los derechos de la población rusa en Ucrania, la discriminación, ahora se pone el grito en el cielo, pero nadie levantó un dedo para defender a esos pueblos. Eran 5 millones y pico de habitantes viviendo discriminados. Pueden buscar incluso las cosas que publica el gobierno ucraniano en relación con el tema nacional y cosas horribles, artistas planteando aquellos que no aprenden el ucraniano, ¿no? Entonces no merecen vivir en esta tierra y cosas de ese tipo, forzando a la desrusificación de Ucrania, que es un país esencialmente ruso, y donde la propia lengua ucraniana es una lengua pues muy cercana al ruso, muy parecida. Es decir, como el gallego y el castellano, para decirlo de alguna manera. Entonces, lo que está detrás de este conflicto, aparte del problema puramente humano de pueblos, es el tema militar y el tema de seguridad. Y por eso les dice Putin, bueno, esto es como si en este momento a López Obrador se le ocurriera decir que va a poner, que pasa a ser aliado de Rusia y va a colocar cohetes en la frontera, ¿no? Imagínense ustedes, es lo que pasó con los misiles en Cuba, pero esto podría suceder en cualquier lado. Entonces, lo que está detrás de esto es eso. Y muchos analistas occidentales consideran que sí, que tiene razón Putin y que se puede y se debe llegar a acuerdos. Pero este es un aspecto. El otro aspecto, por eso es que es muy difícil en tan poco tiempo, es la crisis que tienen los Estados Unidos. La crisis económica muy grande que no pueden resolver, una crisis muy agravada además por los cambios que hicieron los globalistas. Ahora se habla de una división en Estados Unidos, no demócratas republicanos, sino globalistas y patriotas. Por cierto, los patriotas eran los representados por Trump, increíble. ¿Por qué patriotas? Porque los globalistas no les importa Estados Unidos, lo que les importa es el mundo, el dominio y el control del mundo, crear un nuevo orden mundial con un gran hegemón que son los Estados Unidos y en general el imperio anglosajón, con un modelo neoliberal y el mundo entero someterse a eso. Frente a eso, no estamos hablando de socialismo. Rusia en este momento no es un país socialista. Incluso hay campos que en China se mantienen, una seguridad social, una educación. En Rusia mucho de esto fue totalmente destruido. Pero hay una visión de derecho de una serie de países a darse el gobierno y a tomar sus decisiones y no tener que aceptar a un gran hegemón que les impone todo. Y entonces hay una visión multilateral, multipolar del mundo enfrentada a una visión unipolar. Esta es la contradicción dialéctica principal de la época. La dialéctica plantea lo siguiente: en la época de la Guerra Fría era el mundo socialista con la Unión Soviética a la cabeza enfrentado al mundo capitalista con los Estados Unidos básicamente. Esta contradicción era la contradicción fundamental que regía las relaciones y el desarrollo en el mundo. Eso cambió y eso no existe. Pero están los países que quieren una visión multipolar, multilateral, para que haya estados fuertes que puedan darse un gobierno acorde con su visión de las cosas. Por ejemplo, la India, que es uno de esos ejes muy, muy importantes, con muy fuertes relaciones con Rusia y contradicciones con China, pero muy, muy fuertes con Rusia y sobre todo relaciones militares también con Rusia. Y China es en algún grado un importante aliado ruso. Aquí ahora no se sabe hasta dónde y en qué campos, porque esto que está sucediendo ahora desbarajusta todo y uno no tiene un servicio de inteligencia para saber qué es lo que está ocurriendo en cada lugar. Y la prensa siempre informa los intereses que están detrás de ellas
le plantean. Entonces, esta es la gran contradicción que hay ahora entre esa visión multipolar o unipolar. Pero vean ustedes que los Estados Unidos, eso empieza a resquebrajarse completamente. Las relaciones con Europa están deterioradas y por eso llama la atención cómo ahora Biden ha logrado prácticamente una subordinación así lacaya de todos los estados europeos a esta operación en que los han metido. Y voy a explicar un poquito por qué eso es así. Vean, Rusia suministra el 40% del gas de Alemania y un porcentaje importante a muchos otros países. Y resulta que Estados Unidos necesita que ese gas no se lo compren a Rusia, sino que se lo compren a ellos, que producen el famoso gas de esquisto, que es un gas mucho más caro y muy contaminante y mucho más caro que el ruso, pero obliga entonces a los europeos, porque le da la gana a los Estados Unidos, a comprarle a ellos el gas mucho más caro y no a Rusia. Y eso está detrás de todo este conflicto. Pero entonces vean cómo esta cadena de sanciones que viene poniendo los Estados Unidos a Rusia son muy curiosas, porque limitan el comercio, sobre todo de Rusia con Europa, pero no tocan el comercio norteamericano, solo en un nivel muy pequeño. Rusia sigue siendo el gran vendedor de las piezas de titanio de la aviación norteamericana, de los Boeing y de los Airbus, por ejemplo. Rusia les exportó también los motores de los cohetes con que subían a satélites y durante un buen periodo. Es decir, ellos no afectaron las relaciones con Rusia, las propias, pero sí afectaron a Europa. En España, toda la sobreproducción agroindustrial, que es desarrolladísima y que la más desarrollada de Europa, prácticamente se quedaron paralizados sin poder vender eso, y una crisis tremenda. Y eso ha sido la tónica. Es decir, es Europa el sirviente que paga los platos rotos y ellos, pues los que se dan la mejor tajada. Esto ha agudizado las contradicciones. Pero vean otro hecho. Obama logró un pacto con Irán para que Irán no produjera armas nucleares y bueno, llegaron a un acuerdo. La Renault Francia empezó a construir una fábrica, 2.500 millones de dólares. Llegó Trump y dijo, se acaba eso, se acaba el pacto con Irán. Entonces Irán dice, bueno, entonces rompe toda esa relación y Francia, solo la Renault perdió ahí 2.500 millones. Pero hace poco estaba por concretarse una venta de Francia a Australia por 67.000 millones de dólares para una flota submarina que quiere construir Australia. Pues de un solo golpe Estados Unidos les dice, no, el negocio lo vamos a hacer nosotros y ustedes desalado los franceses. Esto ha agudizado muchísimo las contradicciones con Francia y las contradicciones con Alemania también. Entonces, las contradicciones entre los Estados Unidos y Europa se han venido agudizando y muchísimo. Y los Estados Unidos no resuelven el problema de su crisis, que les afecta incluso sus Fuerzas Armadas. De los 14 portaaviones que eran los grupos, ellos tienen una estructura donde un grupo de portaaviones es un portaaviones más una enorme cantidad de naves de combate, de aseguramiento combativo y aseguramiento logístico también. Pues de esos que yo sé que tenían 8, no sé si los subieron ahora por problemas para darle mantenimiento a la flota. ¿Por qué? Porque tienen más de 600, 700 bases, no manejo la cifra exacta, pero una cantidad de bases tan grande y un presupuesto militar gigantesco. Han obligado a una serie de estados a comprarle un proyecto que es el proyecto más caro de la industria militar en la historia y además fallido, que es el del F-35, que es un avión que solo ha dado problemas y se considera un desastre,
pero que siguen obligando a algunos estados a comprarlos. En dos platos hay una serie de contradicciones muy, muy serias y muy agudas entre los Estados Unidos y Europa. Y en este contexto es que viene de nuevo Biden al poder. Y me llama mucho la atención porque se inauguró como presidente de los Estados Unidos llamando asesino a Putin, y todo eso está en la prensa. Y después hubo un encuentro muy frío. Es decir, él venía ya decidido a crear estas crisis. Esa es mi conclusión después de que, es que ahora, ¿cómo empezó su presidencia? Con esa mala crianza, muy mal visto incluso en el mundo, ¿no? Porque se guardan las formas y llegar a acusar de asesino al presidente de Rusia y agravar todas estas relaciones. Dicen que el prestigio interno de Biden anda muy mal, que anda por el suelo, tiene problemas internos. Entonces algunos vinculan esta acción actual con esa crisis. Pero además, como hay contradicciones con Europa, ya obligaron a los alemanes a cerrar el Nord Stream 2, ya con esta crisis, ya lo cerraron. Es decir, ya van a venderle ahora a los europeos un gas carísimo. Y esto no es un momento, ¿no? Tendrán que seguir pagando gas carísimos los europeos y las sanciones estas, ahora terribles, que afectan a Rusia, vamos a ver qué pasa. Y Rusia dicen que se ha venido preparando y avanzado para soportarlo. Pero aún así, sí, no sabemos cómo algunos creen que en el factor económico que no lo estamos abordando, la salida de Rusia del SWIFT, a quien va a fortalecer es a China. Y entonces el objetivo de los Estados Unidos, que es más China que Rusia, porque es el gran adversario, sobre todo en el plano económico, pero no solo en el económico. Les voy a dar una idea. La Marina China ha crecido una barbaridad. Un destructor, un barco, un acorazado norteamericano, portacohetes, produjeron, no sé si el año pasado o este, los chinos produjeron 10 en ese periodo, y no de baja calidad. Es decir, en el plano de la electrónica, ellos todo, son ahora una potencia tecnológica también, con naves espaciales, con estación espacial propia. Es otra realidad. Entonces, muchos plantean, el gran adversario no es Rusia, el gran adversario es China, pero no pueden, están ya en este momento en un conflicto y se discute el tema de Taiwán, si podría ser un próximo punto de conflicto y tal vez se dé ahora en este mismo periodo que está esto todo agudizado. Bueno, eso son las interrogantes que hay. Perdón, por temas de tiempo, ¿verdad? Ya tenemos un poquito más de una hora, entonces por aquello, tal vez para ir haciendo un cierre. Gracias. Sí, bueno, lo que quiero decir es que este tema es complejo y requeriría de, pues, el lógico, un análisis mayor. Concluyo diciendo, me hubiera gustado hablar de aspectos militares de esta campaña que se está desarrollando, pero lo siguiente, ha habido tres conversaciones, una primera que prácticamente no arrojó nada, que se dio en Gómel. Luego se acaba de terminar es una segunda conversación entre el gobierno de Ucrania y el de Rusia. Dicen que encontraron algunas áreas en que se pueden poner de acuerdo. Rusia, ¿qué es lo que quiere? No quiere dejarse ningún territorio. Lo que necesita es que Ucrania sea un país neutral y desmilitarizado. Y neutrales no es nuevo. Suecia es un país neutral, Finlandia es un país neutral y Costa Rica es un país neutral. Pues tiene, ustedes recuerdan que Luis Alberto Monge pasó eso en la época de conflictos
en la frontera con Nicaragua y estas cosas, en la época en que se desarrollaba la guerra. Entonces, esta es la situación. Quedó pendiente una nueva reunión que se va a realizar y algunos creen que podría haber acuerdos. Y el otro asunto que quiere Rusia no es solo eso, sino desnazificar el Estado ucraniano, porque en este momento en Europa están en alza las SS, veteranos que quedan unos cuantos vivos desfilan en las ciudades y los parques. Y entonces desnazificar Ucrania. Esto es lo que está planteado. Esta reunión no sabemos qué resultados va a producir y hay que seguir el desarrollo de la situación. No sé, es tan precipitado hablar de tanto al mismo tiempo, temas complejos. Espero que algo haya servido y que no haya creado más bien más confusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias. Más bien quiero que veamos si podemos abrir aquí rápidamente un espacio por si hay preguntas, porque veo que todas las personas todavía están conectadas y muchísimas gracias. Esto fue una cátedra de historia y de geopolítica, así que abramos un pequeño espacio a ver si hay dudas o comentarios, porque sí realmente vale la pena. No sé si Guy quiere preguntar también algo por aquí. Guy o alguien más, con muchísimo gusto. Gracias, Mau. Sí, yo tenía una pregunta para don Manuel y primero agradecerle esta presentación que ha sido muy concreta y realmente nos ha dejado una perspectiva muy amplia de lo que está sucediendo. Yo quería consultarle qué pronostica don Manuel de estas negociaciones que vienen y también si a nivel militar, en su experiencia, él considera que puede haber una mayor escalada que podría eventualmente tocar Latinoamérica. Estuve viendo que Putin señalaba Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo eso alerta, ¿verdad? Y crear rumores de pasillo, que también sería interesante nos comentara sobre eso. Muy bien. Bueno, yo creo que lo más grave de esta crisis es que efectivamente es una crisis que no hay que ser muy conocedor ni muy entendido en la materia, puede llegar a una guerra nuclear. Y lo otro es que como una guerra nuclear ahora se libra en todos los teatros, y hay algunos teatros que son geoestratégicamente muy importantes. Por ejemplo, todos los canales son zonas de importancia estratégica. Y el control de los canales y el poder usar los canales en tiempos de conflictos se convierte en una cosa muy importante. Entonces, por ejemplo, el canal de Panamá es un canal vital. Si hubiera un gran conflicto y se extiende esto, o se hace necesario, imagínense un conflicto en las Malvinas que no se puede descartar, no en este momento, pero eso permanece vivo, el conflicto entre Inglaterra y Argentina. Ese canal, si se viera obstaculizado, destruido, ¿a qué obligaría? Y lo voy a decir claro, a que ocupen Costa Rica y usen la carretera Limón, Caldera, para mover toda la enorme cantidad de contenedores que quedarían pegados, porque es la distancia más cercana y más práctica. No será un super canal seco, pero y entonces a mí no me cabe la menor duda que lo ocuparía. Entonces estamos en una zona que tiene importancia geoestratégica. Pero bueno, si el conflicto además se agudiza, es lógico que si Rusia está rodeado por tal cantidad de países, en la medida en que pueda haber otras zonas donde pueda ejercer influencia y se puedan dar incluso situaciones bélicas, pues hará que fuerzas del enemigo pues tengan que también distraerse en esas zonas, en esos lugares, lleva a algún grado de dispersión y esto es importante ya dentro de una visión militar global. Por eso aquí, más allá de bonito, feo, bueno o no tanto, hay que ver esto
con el pragmatismo con que pues, lo analizan los militares, porque no hay otra manera de ver las cosas. Entonces, claro que esta es una zona complicada, pero bueno, requeriría un análisis completo del continente, porque Bolsonaro tiene una posición inesperada, pero ahora muy extraña, incluso de solidaridad con Rusia. Y vean que aquí no entra ni lo ideológico. Bolsonaro para mí es un salvaje en un montón de aspectos, pero en este juego geopolítico, ahí están las cosas planteadas. No se sabe qué puede pasar en algunos lugares. México es un país que no aceptó ponerle sanciones a Rusia. Y a México le quitaron la mitad de su territorio. Es decir, ahora hay una campaña rusofóbica gigantesca, monstruosa, pero esa campaña nunca se refiere a esa historia terrible de ellos. Vean solo las últimas guerras recientes, cuántos muertos duró la guerra de Afganistán, incontables. Y se transformó Afganistán en algo nada, sigue siendo el principal productor de opio del mundo. El Oriente Medio en este momento, ¿qué pasó y qué va a pasar? Sigue en llamas. Arabia Saudita hace lo que le da la gana, ha bombardeado Yemen como le da la gana, y ustedes han visto que alguien ponga el grito en el cielo. Se están desarrollando un montón de conflictos, a las tropas francesas las están sacando de Malí. Wesley Clark, el general norteamericano, que incluso fue jefe de la OTAN, denunció cómo iba a haber 7 guerras y 7 primaveras, porque desarrollaron toda una doctrina de las primaveras de colores, que la hicieron en Maidán, la hicieron en varios lugares en América Latina, en unos les ha funcionado y ahora menos. Entonces, esto sí es un conflicto que puede tener repercusiones aquí, porque Centroamérica es una zona complicada y toda América Latina es una zona que está en una ebullición muy grande. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, a mí también me gustaría agregar brevemente la importancia geoestratégica que tiene el Caribe americano y Centroamérica. Muchas veces no tomamos en consideración eso, pero como lo dijo Manuel, el canal de Panamá es vital por ahí pasa el 30% del comercio mundial y requiere que esté siempre abierto, que todo el comercio se esté moviendo, que las cosas estén caminando, porque la economía, por supuesto, no se detiene. Pero además, el Caribe americano es algo así como el Mediterráneo para Europa, ¿verdad? Quien controla el Caribe americano, y lo decía tu papá, Manuel, ¿verdad? En sus discursos, y ahí está escrito, don Manuel Mora lo tenía muy claro, quien tenga el control del Caribe americano es como que tenga la llave de la puerta de la casa, ¿verdad? El acceso al Caribe americano da acceso a todo el continente. Y es una posición estratégica, es un punto intermedio entre el norte y el sur, y por supuesto que es la entrada a Europa y demás. Entonces es una región muy, muy, muy importante que siempre ha tenido ese valor. E incluso don Juanito Mora, ¿verdad? Desde el siglo XIX ya Qué tenía, bueno que lo mencionas. ¿verdad? Tenía clara esa visión geopolítica y por eso él se lanzó contra los filibusteros y contra William Walker. Entonces, son muchas las variables. Y Sí. rechazó la presidencia de Centroamérica. Ah, bueno. Que se la proponían con tal de que se sometiera al poder de los Estados Unidos con todo Centroamérica. Y eso está escrito y estuvo con él don Manuel Argüello Mora, su sobrino, que era como hijo. Eso es historia. Don Juanito tuvo la visión completa de la importancia de la vía de tránsito como el eje estratégico fundamental de la campaña. Entonces, bueno, eso es parte de todo este tema que nos atañe y que nos gusta tanto analizar. El mundo es un solo tablero de ajedrez. Cualquier cosa que afecte allá nos puede afectar por acá y tenemos que ser muy mesurados, medir muy bien todo para tener una postura país, por ejemplo, que realmente nos permita sacarle muy buen provecho y que nos evite conflictos innecesarios,
por a veces tomar posturas de manera apresurada. Pero bueno, ya no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por el ratito, muchísimas gracias Guy, muchísimas gracias Manuel por esa cátedra. Amigos y amigas, ahí estaremos en contacto y siempre a la orden. Así que pasen muy buenas noches y nos veremos en una próxima. Muchas gracias, Manuel.